¿Cómo? Luisa, ¿sí escucha o no? Bueno. Entonces estamos hablando sobre sólidos de revolución, ¿bien? Y lo que se puede concluir es que lo más importante es, en cada caso, reconocer cuál es la sección transversal del sólido. Y porque es que esa sección transversal, la función de sección transversal es la que integramos y eso nos dará el volumen. ¿Listo? Entonces, había propuesto yo otro ejercicio aquí. Ahorita miramos los que están en el PDF, que hay unos muy interesantes también, con gráficos muy bonitos, ¿sí? Que ustedes pueden revisar también cuando de clase y cuando tengan tiempo. ¿Sí? Pero entonces yo había propuesto otro aquí que se me ocurrió de repente, ¿no? Y había sido graficar esta función y igual a x cuadrado y generar una copa de vino. ¿Sí? Ustedes pueden generar cualquier sólido. Simplemente ustedes piensen en el sólido y piensen que usted lo mira así como de frente y miren la curva, la silueta del sólido que ustedes quieren generar y luego miran qué función se parece a eso y la rotan. Entonces yo quise generar una copa y entonces me di cuenta que esta función y igual a x cuadrado me ayuda con eso, porque cuando yo la roto, miren lo que se me genera. ¿Sí? Miren, aquí se me van generando estas secciones transversales. ¿Sí? Es como una copita o como si fuese también le llaman a eso un huracán, ¿no? Entonces lo importante es la sección transversal. Ya un compañero nos había dicho que esa sección transversal va a tener un radio, depende del corte donde se haga. ¿Sí? Si corto por aquí en X, pues eso va a tener radio X al cuadrado, porque es que este es el extremo superior acá. Miren. La distancia del eje X hasta la curva es X al cuadrado. ¿Sí? Entonces ese va a ser el radio de la sección transversal. La voy a mirar de frente ahora. Miremosla de frente. Y esto vale X cuadrado. Entonces la pregunta que estaba haciendo hace un momento es, si ese radio mide X cuadrado, ¿cuánto mide el área de esa figura? La pregunta. Entonces el área de eso, ¿cuánto va a ser? Entonces, recordemos, el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces, como el radio es x cuadrado, entonces va a ser pi por x al cuadrado a su vez. ¿Sí? Porque el radio es x al cuadrado, entonces hay que darlo de nuevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, el área de la sección... O sea, que si el radio fuera x al cubo, entonces estaría x al cubo al cuadrado. Exacto. Y si el radio fuese raíz de x, si aquí fuese raíz de x, pues sería raíz de x al cuadrado. Ok. Exacto. Perdón. Estoy como un poco enfermo. Bueno, entonces tomaría pi por... ¿Cuánto es x al cuadrado? Esto es x a la 4. ¿Sí? Porque se multiplican los exponentes, ¿no? Cuando uno tiene exponente, se multiplican y queda x a la 4. O sea que esto me da el área de la sección transversal, dependiendo de dónde yo haga el corte. Si lo hago a altura x, si x es un medio, si x es un tercio, un cuarto, si x es 1. Bien. Y por la teoría que hemos visto, pues ya el volumen de esa copa, ¿qué es? Es la integral. ¿De dónde a dónde? Pues miremos. ¿De dónde a dónde grafiqué la función? Desde 0 hasta 1. Sería la integral de 0 a 1. Bien, del área de la sección transversal, que es pi por x a la 4, multiplicado esto por dx. ¿Listo? Y ya. Mire que la integral que queda muy sencilla, esta integral va, ¿cuánto da? Bueno, da pi, ¿sí? Porque pi es una constante. Y la integral de x a la 4 es aquí a la 5 sobre 5. Y esto lo evalúo en esos extremos, 0, 1. Cuando evalúo en 1 me da 1 a la 5, que es 1 sobre 5. Me daría pi sobre 5 menos, cuando evalúo en 0 todo se anula. Entonces da, mejor dicho, si quieren hago las cuentas. Sería pi por 1 a la 5 sobre 5. Tal vez es bueno escribir a veces todas las cuentas. Menos, cuando evalúo en 0, que me haría 0 a la 5 sobre 5. Y eso a la final es lo mismo que tener pi quintos. Pi sobre 5. Y ese es el volumen de esa copa. ¿Listo? Y así podemos seguir generando muchas otras figuras. Veamos algún ejemplo del libro, de las notas, perdón. Están en el grupo, ¿bien? Entonces, miren,
Aquí ellos se han propuesto hallar el volumen de una esfera. ¿Sí? Es un ejercicio clásico. De hecho, en cálculo integral también lo van a ver, pero con integrales dobles. Van a usar la integral doble para hallar ese volumen de una esfera. Entonces dice aquí, dice, demuestre que el volumen de una esfera de radio R es igual a 4/3 de pi por R al cubo. Esta fórmula la hemos usado nosotros, o la hemos visto siempre por ahí. ¿Sí? Cuando uno busca los volúmenes de algunos sólidos clásicos, pues, es el cilindro, la esfera, el cubo, ¿sí? La caja rectangular. ¿Sí? Todas esas fórmulas las buscamos por ahí en internet, pero aquí nos dicen que lo demostremos, que ese volumen de una esfera mide 4/3 de pi por R al cubo, donde R es el radio de la esfera. Entonces vamos a hacer eso aquí desde cero, pues. Veamos cómo proceder en ese caso. Entonces primero, ¿qué puedo hacer? Dibujemos, a ver, el eje X, perdón, el eje Y, por aquí pongamos el eje X, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿qué curva yo tendré que rotar para generar una esfera? Entonces, tengo que, por ejemplo, algo así. Si la esfera tiene radio R, por aquí va a ser menos R, coloquemos menos R por aquí coloquemos R, ¿sí? R es el radio de la esfera. Solo un poquito más acá para que quede más simétrico. R, ¿cierto? Entonces yo necesito una figura, pues que sea como la parte, permítanme. Voy a dibujar una circunferencia aquí. Sí, esta es una circunferencia apenas. Es decir, una figura plana, ¿sí? Pero la parte de abajo es que no puedo dibujar media circunferencia. Yo solamente puedo hacer el dibujo entero. Pero no pensemos en la parte de abajo, pensemos solamente en la parte que está arriba de esa circunferencia. Esta curva, miren. Esta de aquí que estoy punteando con color azul. ¿Sí? Si esa curva yo la roto, ¿sí? Junto con la región que hay entre la curva y el eje X, es decir, si todo esto que estoy aquí sombreando, lo roto con respecto al eje X, si hago esa rotación, genero la esfera de radio R. Solo tengo que rotar esta región R, hacer esta rotación así. La roto y ahí genero la esfera. Genero esta figura que ustedes ven aquí en el PDF y que ya está en 3 dimensiones. ¿Listo? ¿Sí la ven? Luisa, ¿sí alcanza a ver la figura ahí o no? Sí, señor, profe, sí lo veo. Miren, entonces hay que rotar eso que yo les digo, lo que les mostré. La rotamos y me genera esta esfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Empecemos, como nosotros, aquí cuando hablamos de sólidos de revolución, tenemos que usar nuestro super cuchillo mágico, ¿no? Que corta lo que sea. Si esta esfera sea de metal, la corta, tan. Entonces empecemos a hacer cortes, ¿sí? Piensen en una naranja, tan, la cortamos por aquí. ¿Sí? Un corte que sea, pues, este corte lo hago paralelo al eje Y, ¿no? Tampoco va a cortar de cualquier forma, ¿sí? De forma que no sea simétrica, no. Todos los cortes se han hecho paralelos al eje Y, ¿sí? Verticales, bien verticales. ¡Tan! Ahí. Entonces yo corto mi esfera aquí en este pedacito, corto la esfera aquí, y bueno, voy generando todas las secciones transversales, las que voy a integrar más adelante. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, esta curva que está aquí en la parte de arriba, ¿qué forma funcional tiene? ¿A qué me refiero con eso de la forma funcional? Claro, esta curva, necesitamos saber cómo, si es y igual a x al cuadrado, ¿cómo es? Pues, si ustedes notan en los dos ejemplos que hicimos antes, necesitamos saber cuál era la forma de la curva. Si era y igual a x cuadrado, si era y igual a x, y igual a raíz de x, lo que sea. Necesitamos saber esta parte de arriba qué forma funcional tiene. ¿Listo? Y eso es muy sencillo, encontrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la ecuación canónica de una circunferencia de radio de R es así. X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. ¿Sí? Esa es la forma. Entonces de aquí voy a intentar despejar Y. Entonces Y al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a R cuadrado
menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo quiero despejar y, ¿qué tengo que hacer en este paso? A ver, ¿quién me dice? Elevar Raíz cuadrada. Eso, elevar a la raíz cuadrada. Exacto. Le saca raíz Ambos, cuadrada ambos y le lados. saca raíz cuadrada al otro. Exacto. ¿Por qué? Porque el cuadrado y la raíz se cancelan, pero cuando uno saca raíz cuadrada no queda y, sino que queda el valor absoluto de y. O mejor dicho, ustedes lo conocen así más bien. Queda más o menos la raíz. ¿Sí han escuchado o no? Más o menos. Entonces, ¿por qué queda un más o un menos? Porque es que esta es la ecuación canónica de la circunferencia completa, con su parte de arriba y la de abajo. Entonces, la parte de arriba se escribe como y igual a más esta raíz. Y la parte de abajo se escribe como menos la raíz. Pero como yo quiero analizar solamente la parte de arriba, esa parte de arriba se escribe así, con esta función, y igual, como es la parte de arriba donde y es positivo, entonces y igual a raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Esta función, su gráfica es este borde de la circunferencia, este bordecito que yo estaba preguntando. Y ese borde tiene esta forma funcional. ¿Listo? Entonces ya respondimos una pregunta. Ahora, la otra pregunta es, si yo tomo una sección transversal, y por ejemplo, escojamos esta que está acá, que está bien gruesita aquí. Y este es su centro, acá arriba está su radio. ¿Cuál va a ser el radio de esa sección transversal? Voy a dibujarla acá más grande. Raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Muy bien, exactamente. Este radio mide exactamente eso, por eso era importante saber quién era esa función. Esta altura mide raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y ese es el radio de la sección transversal que se generan en la esfera. ¿Listo? Ese es su radio. Por lo tanto, ¿cuánto es el área de la sección transversal? Pregunto yo ahora. El área. Es pi, eso elevado al cuadrado, entonces se cancela la raíz con el cuadrado y queda pi r al cuadrado menos x al cuadrado. Eso es exacto. Entonces sería es pi por el radio, que es esta raíz elevado al cuadrado, aquí parafraseando a la compañera, que ya nos dijo la respuesta. Y esto va a ser igual a pi por lo que ya nos dijo, ¿no? El cuadrado y la raíz se cancelan. Queda pi por r cuadrado menos x cuadrado. Entonces resulta que si yo integro esta función que me da el área de las secciones transversales, ¿sí? Eso me va a dar pues el volumen de la esfera completa de radio r. Entonces, ¿de dónde a dónde planteo la integral? ¿Cuáles son los extremos que coloco aquí? Menos r hasta r. Exactamente. De menos r a r, porque miren, aquí x tiene que ir de este menos r hasta r para cubrir toda esa región. Entonces, eso coloco. Menos r a r. Y eso nos tiene que dar, ¿cuánto? 4 pi tercios, porque eso es el volumen de una esfera. Entonces tenemos que ver que todo eso funcione. De menos r a r, coloco aquí pi. ¿No fue una pregunta? Coloco aquí, sí. Yo no entré como enseguida apenas mandó el link para terminar el primer ejercicio. Y si usted dice que tiene que abarcar para poner r menos r, y usted porque en el segundo ejercicio puso 1 y 0, y en el ejercicio nos dijo que era pues de 0 a 2. Ah, porque yo lo cambié después. Ah, lo No me cambió. acordaba. Sí, yo había puesto de 0 a 2. Sí, lo había puesto de 0 a 2. Sí, no, luego lo hice fue de 0 a 1, pero es lo mismo. Entonces usted le cambia ese extremo y por la sección transversal, sección transversal no cambia, ¿no? Solo es el límite. No influye. Eso no influye. Bien. Entonces, miren, nosotros hemos hecho todo este trabajo para darnos cuenta que el volumen de la esfera, ¿sí? Coloquemos, esfera se nota con esta letra S. ¿Sí? La esfera es esa integral. Entonces, ahorita simplemente hay que hacer la integral, pues. Aquí podemos simplemente, sale el pi como una constante, ¿sí? Y la integral es lineal, entonces queda la integral, por ejemplo. Mejor dicho, haré un corchete aquí. Como el pi sale como constante, me va a quedar la integral de menos r hasta r. Y r es una constante, ¿no? De r al cuadrado por dx.
Y estoy distribuyendo la integral aquí en este paréntesis, porque la integral lineal menos. Bueno, yo no, ni siquiera necesito hacer todos esos pasos, ¿cierto? No voy a hacer todos esos pasos porque como complicar las cosas. Simplemente saco el pi, salió aquí este pi, salió ahí, se ubicó acá. ¿Y cuánto es la integral de r al cuadrado? Como r cuadrado. Al cubo sobre 3. Era el cubo sobre 3. Bueno, ahí es donde está el detalle. Estoy integrando una constante. Entonces la constante queda igual y queda multiplicada por x. Porque usted está integrando, la variable aquí es x, la variable de integración. R es como si fuese el 5, el 6, el 7. Sí, ¿Me hago entender? Tiene razón. Entonces queda solamente la constante r al cuadrado por x. Cuando usted integra 5, ¿qué le queda a la integral de 5? 5x, ¿cierto? Entonces la integral de r cuadrado, ¿cuánto es? R cuadrado por x. Sí, señor. Menos la integral de x a la 2, aquí sí. X a la 3 sobre 3. Sobre 3. Aquí sí. Y esto, cierro paréntesis, lo evaluamos. Voy a ser explícito aquí, cuando x vale menos r, porque es que x es la variable, voy a ser explícito colocando así. Y cuando x vale r. Entonces de aquí nos tiene que aparecer ese 4 pi tercio de alguna forma, ¿no? Es que eso es lo que da 4 pi tercios de r al cubo, es que da integrar. Bueno, entonces hagamos la sustitución. Profe, ahí me perdí, no sé si me podía poder explicar otra vez. Cuando era pi por radio al cuadrado por x, ¿por qué se eliminó el cuadrado? Porque la integral de x, esta integral de x al cuadrado, estoy integrando esto con respecto a x, la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Eso. Y la integral de r cuadrado, como esto es una constante, la integral de r cuadrado es esa misma constante, r cuadrado por x. Y por las mismas razones que cuando usted integra 5 de x, ¿cuánto da esta integral? Da 5x. O sea, la constante queda multiplicada por la variable con la que usted integró. En este caso, r cuadrado es una constante que multiplicado por x. Y la de x a la 2, es x a la 3 sobre 3. No sé si ya respondí la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. De hecho, nosotros si somos Profe, más ahí el pi no le sucede nada, porque él sale como constante, ¿sí? Por eso es que no Sí, se le salió coloca como- X ni nada. Exacto. Ah, ok. Sí, porque como es una constante que está multiplicando todo, por eso puede salir. Bien. De hecho, nosotros podemos ser un poco más avispados, ¿cierto? Porque nosotros tenemos algunos resultados sobre simetría. Por ejemplo, la función que estamos integrando, bueno, así como lo estamos haciendo está bien, yo puedo evaluar y tal, pero yo puedo hacer otra observación aquí a propósito. Podría ser de 0 a R 2 veces. Eso. ¿Por qué? Porque esta función que estoy integrando es simétrica. Es par, pues. Porque esta función da lo mismo que usted la evalúe. Esta función depende de x, ¿no? Como x está elevado al cuadrado, da lo mismo que usted la evalúe en un número negativo que en un número positivo, porque cuando le eleva al cuadrado aquí, la función no se altera. Y entonces esta función es una función par. Entonces, por ser par, yo puedo simplemente decir también, es otra forma, ¿no? Que esa integral es lo mismo, hacer un paso por acá, decir que esa integral es lo mismo que 2 veces lo que hizo la compañera, la integral de 0 hasta r de pi por r al cuadrado menos x al cuadrado por dx. ¿Sí? Y aquí, bueno, ya hice la integral que me dio esto. Entonces aquí yo puedo colocar un 2. Y aquí este extremo no lo evalúo en menos r, sino en 0. Y le cambié los límites de integración. Sí, puedo hacer eso también. ¿Por qué conviene más? Porque me evito evaluar eso en menos r y tener en cuenta los signos y un montón de trabajo. Porque cuando coloco este extremo abajo siendo 0, pues ya sé que cuando coloco aquí x siendo 0, pues todo se anula. Entonces, ¿cuánto va a dar esta evaluación? Va a dar 2pi, abro paréntesis, cuando x vale r, entonces aquí me haría r al cuadrado por r al cubo.
Y donde está x coloqué r y por eso queda r al cuadrado por r, que sería el cubo menos r al cubo sobre 3. ¿Listo? Y ahorita tengo que restar cuando evalúo donde está x por 0, por este extremo inferior. Pero si coloco 0 aquí y 0 acá, pues todo eso se anula. Entonces, ¿resto qué? Resto 0. Entonces aquí restaría 0 y ya. ¿Y cuánto da r al cubo menos r al cubo sobre 3? ¿Cuánto da esta resta que quedó ahí en paréntesis? R al cubo menos... r al cubo sobre 3. ¿Cuánto da eso? No, pues le coloco aquí un 1, ¿cierto? Y multiplico en cruz. Y entonces eso me da 1 por 3, 3. Multiplico este por este, menos este por este. R 3 por r al cubo me da 3 r al cubo. 3 era al cubo menos era al cubo sobre 3. Exacto. O sea que da r al cubo. 3r al cubo menos r al cubo da 2r al cubo. Sobre 3. Todo eso que está entre paréntesis es 2r al cubo sobre 3. Y ahí se la resta el paréntesis. 2r al cubo sobre 3. Y este 2 se puede multiplicar con este 2 de acá afuera. Me da 4 pi, organizando todo bien bonito, 4 pi tercios por r al cubo. Y efectivamente, este es el bien conocido volumen de una esfera, esa fórmula que uno siempre ha buscado en internet. Profe, Sí, lo podría realizar evaluándolo desde menos R, para ver cómo se haría ahí con el signo. claro. Ah, bueno, el libro, miren que el libro también hizo aplicando el teorema de simetría, ¿no? O sea, las notas que nosotros las notas que escribimos entre los profesores, usamos simetría también. Pero bueno, hagámoslo como usted dice, claro. Entonces, si no usamos ninguna simetría, vamos a ver qué es más desgastante. Y por eso es bueno, el que más estudia, pues trabaja menos a la final. Que mire, puede aplicar truquitos de ese estilo que le simplifican su día a día. Entonces, si no usamos simetría, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Borré el 2. Entonces, si evalúo en el extremo superior, pues me queda pi por r al cubo. Bueno, lo mismo, ¿no? Que antes. Menos r al cubo sobre 3. Menos, cuando evalúe menos r, entonces menos pi, abro paréntesis, y r al cuadrado por menos r, que x vale menos r, estoy hablando en esto, me daría menos r al cubo. Y menos r al cubo, ¿cuánto es? Que aquí menos r al cubo sobre 3. Y ahí cerro paréntesis. Cerramos paréntesis aquí. Listo, haría eso. Y simplificando, ¿qué queda? Bueno, ya sabemos que r al cubo menos r a la 3 sobre 3 da 2 pi, da 2 r al cubo sobre 3. Vamos a restar, ya la hemos hecho. Entonces escribamos acá. Tiene que quedar lo mismo, ¿no? Va a quedar pi por 2 r a la 3 sobre 3. Y porque esta resta ya estoy diciendo que eso da 2 r a la 3 sobre 3. Ya la hemos hecho hace un momento. Menos pi por, pues miremos aquí qué pasa. Y queda menos r al cubo. Y menos r al cubo sigue quedando negativo. Con el menos de acá, o sea, va a quedar así, menos, eso quedaría así, miren, menos r al cubo
sobre 3. Sí, porque menos r al cubo es así, queda negativo, menos r al cubo. Y menos por menos acá es más. Entonces, al final yo puedo borrar este menos de aquí y este y sumar. Pero si ustedes notan, quedó menos r al cubo más r a la 3 sobre 3. Es prácticamente esta misma resta, sino que ahorita cambiaron los papeles. Este quedó positivo, otro negativo. Entonces esa resta de ahí, ustedes pueden verificar que da simplemente menos 2 r a la 3 sobre 3. ¿Sí? Porque es que es esta misma resta, sino que intercambiando signos. Por eso quedó negativo. Con este signo de acá, menos por menos da más. ¿Sí? Porque ese menos pi está multiplicando acá. Pues queda aún más, por ley de signos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tengo estas dos fracciones con el mismo denominador, 3. Y arriba, ¿qué me queda? Pues me queda 2pi r al cubo, ¿sí? Que es esta, la multiplicación de pi por esto. Y pi por este, y acá lo mismo, ¿no? Más 2pi r al cubo. Y pues yo tengo 2pi r al cubo más 2pi r al cubo. 2 manzanas más 2 manzanas, ¿cuántas son? 4 manzanas. Entonces me queda 4pi r al cubo sobre 3. Listo, y también se llega a la respuesta, pero ustedes ven que hay que hacer otras cuenticas ahí. ¿Listo? ¿Más preguntas? No, profe, yo creo que todo claro. Muy bien. Pueden escribir presente en el chat. Yo no sé si hay que marcar asistencia o no, pero por si me llegan a solicitar algún día, pero no creo, pues colocamos presente. Bien. Entonces ustedes aquí pueden seguir revisando otros ejemplos. ¿Listo? Ahora, nosotros todo el tiempo hicimos ejercicios rotando alrededor del eje X. Aquí hay un ejemplo donde podemos rotar alrededor del eje Y. ¿Sí? Entonces hagamos este último ejemplo y ya dejamos por ahí cuando rotamos alrededor del eje Y. ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Qué cambia? Y en realidad pues no cambia nada. Bien, entonces dice aquí, miren la pregunta como es planteada. Dice, encuentra el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por la curva y igual a x al cubo, y igual a 8, x igual 0 en torno al eje Y. ¿Sí? Todo el tiempo hemos rotado alrededor del eje X. Veamos algo diferente. Entonces, si quieren vamos a escribir aquí porque entonces hagamos aquí el eje Y, que es donde, hacia donde vamos a rotar. Y la función que nos han dado ahora es la función y igual a x al cubo. Si uno grafica esta función, ella es parecida a una parábola, sino que crece más rápido. Es así. Y para arriba. Profe, Esa una es la pregunta, gráfica de y igual a x al cubo. ¿Sí? pero a la hora de graficar, no hay que despejar no hay que despejar en razón de Y. Sí, eso es lo que vamos a ver. Ah, no, pero yo puedo graficar como me lo hayan dado. Si me lo dieron así en términos de x, porque la gráfica no cambia. Esa curva que delimita, pues, el sólido, la silueta del sólido no cambia si está en razón de x o en razón de y. Pero para integrar ahorita sí tenemos que hacer lo que usted dice. Entonces ya vamos a ver enseguida. Entonces dice y igual 0 y y igual a 8. Entonces por acá nos dan algunas alturas. Cuando nos hablan de y igual 0, pues es esta altura aquí. El mismo origen, 0. Y digamos que por acá está y igual a 8. ¿Sí? Sí, está 8. Y este es el eje X acá. Entonces, fíjense en lo curioso. Nos han dicho rote alrededor del eje Y. Entonces acá. Entonces, empecemos a trazar las secciones transversales que me genera esta rotación.
Entonces la figura que se me va a generar es así, miren. ¿Sí? Así. Y así. ¿Listo? Esas son las secciones transversales. Entonces, si ustedes notan, ¿cuál va a ser el radio de una sección transversal de esa? Aquí cuando uno se pregunta cuál va a ser el radio de la sección transversal, es que se hace necesario, pues, hacer lo que decía el compañero. Porque miren, el centro de esta sección transversal, pues, es el propio eje Y, ¿sí? Y el radio hacia acá está dado por esta distancia entre el eje Y y la curva, ¿sí? Además de eso, note que los cortes yo los estoy haciendo en altura Y, y el corte lo hago en una altura Y. Aquí en esta altura, luego lo hago en esta otra altura Y. Entonces, en este caso, la sección transversal A ya no depende de X, ¿sí? Porque yo no estoy cortando verticalmente, sino que estoy cortando horizontalmente. Entonces, depende de la altura Y que yo decida. Entonces, el área de la sección transversal depende de Y. Primera observación, ¿sí? De la altura del corte. Ahora, ¿cuánto es ese radio? Bueno, la altura, perdón, el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, ese radio es la distancia, como les dije en su momento, desde acá hasta acá. ¿Sí? Y no, yo sé que esa función está dada por la expresión y igual a x al q. ¿Listo? Y que esta distancia aquí, mire que esta distancia se está abarcando en la dirección del eje x. Entonces yo tengo que despejar x de aquí. X. Si yo despejo x, me queda que raíz cúbica de y es igual a x. ¿Sí? Entonces, esta distancia siempre va a ser medida en un x, en el x de esta curva. Y ese x está dado por esta forma funcional que depende de y. O sea que el radio es raíz cúbica de y. ¿Sí? Entonces aquí coloco ese radio, raíz cúbica de y. Y eso lo elevo al cuadrado, porque el área de una sección transversal es pi por el radio al cuadrado. Y eso me va a dar, en definitiva, pi por raíz cúbica de y, es lo mismo que tener y a la 1/3. Y a la 1/3 al cuadrado, ¿qué es? El exponente de 2 se multiplica con el exponente 1/3 y queda pi por y a la 2/3. Entonces, ese es el área de la sección transversal que depende de y. Entonces, ¿cuál es la integral que debo plantear? ¿De dónde a dónde van los extremos? Si estoy variando en y. De 0 a 8. Pues de 0 a 8. Entonces sería la integral de 0 a 8 de la sección transversal, que es pi por y a la 2/3 por dy. ¿Cuánto da esta integral? Bueno, esta sí es sencilla. Da pi. Le sumo 1 al exponente. ¿Cuánto es 2/3 más 1? 5/3, ¿cierto? Quedaría y a la 5/3. Perdón. Sobre 5/3. Por ley de oreja, la final aquí queda es 3/5. Y esto lo evalúo en el extremo inferior 0 y superior 8. ¿Y cuánto es? Bueno, eso me queda así. Organizando queda 3/5 de pi. Y cuando evaluamos en el extremo superior 8, me queda 8 a la 5/3. ¿Cuánto da eso? Es lo mismo que tener raíz cúbica de 8 elevado a la 5. Y raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Porque 2 elevado al cubo es 8. Y 2 a la 5, ¿cuánto es? 32. ¿No? Todo esto me haría... Y resto cuando evalúan 0, pero cuando evalúan 0 todo se anula en 0. Entonces esto me haría 32/5, perdón, 3pi sobre 5 por 32, ¿no? Que 2 a la 5 es 32.
Sí, y eso lo puedo escribir como 96 pi sobre 5. Sí. Listo, ese es el volumen de esa figura sólida. Bien, aquí también ustedes pueden ver las cuentas. No, aquí, bueno, no sé si el libro, bueno, aquí está, 96 pi sobre 5. Aquí como es un volumen se dice unidades cúbicas. Pero bueno, no sé qué unidades se estén utilizando. Profe, pon un momentico el ejercicio para terminar de copiar. Dame un favor. ¿Para copiar? Sí, el que hizo usted, para terminar de copiar. Listo. Entonces nos quedan 3 minutos, pero yo creo que con esto ya, esto es lo que tenía pensado yo ver de sólidos de revolución, para que ustedes tengan una idea de las aplicaciones de las integrales en el cálculo de un volumen, ¿sí? Entonces en el parcial va a salir un ejercicio de estos. Puede ser que sea rotando en el eje X o alrededor del eje Y, ¿sí? Pero así sencillo, porque es que esto se puede complicar más. ¿Cómo? Yo puedo escoger el eje de rotación siendo cualquier otro, no el eje X ni el eje Y, sino rotando en cualquier otro eje arbitrario que ustedes me den. Puedo poner otro eje de rotación y decir, roto mi figura alrededor de este eje. Además de eso, yo puedo borrar la pizarra. Yo podría no solamente rotar rotar no solamente una región que se forma entre una curva y el eje X o el eje Y, sino que podría rotar el área entre curvas. ¿Sí? Entonces ya hablamos sobre el método de arandelas para hallar ese volumen. Pero pues eso es prácticamente la misma idea, pero no quiero entrar en esos detalles ahora. Sí. Profe, qué pena, ¿será que usted me podría decir el resultado? Es que yo no lo puedo ver porque como está escrito en la parte muy inferior, hay una franjita donde aparece activar audio y chat y otras cosas más que no me permiten verlo. Sí, el resultado, el final es 96 pi sobre 5. Bien. Gracias. Y Profe, si una pregunta. aquí están las cuentas también. En caso del parcial, ¿usted nos daría los límites, por ejemplo, con el ejemplo que dimos 0 y 8, o nosotros lo buscaríamos? O no sé. No, yo lo daría, los límites los doy. Sí. Entonces, a ver, si miramos el ejemplo del taller, mejor dicho, ese punto que puse es como muy fácil. ¿Sí? Porque dice, dibuje la región acotada por esta función, y igual a 2x al cubo. Entre x igual 2, y igual 0. O sea, esos son los límites, ¿no, profe? Aquí más bien decir x igual 0, me equivoqué. Yo coloqué y, mejor decir x. Entre x igual 0 y x igual 2. Y esos son los límites. O sea, la integral se plantearía de 0 a 2. Dibujan ustedes esta región y la rotan. Y dice, muestra una rebanada vertical representativa. Y le está diciendo que es vertical el corte. Entonces hagan un dibujito como los que yo he hecho hoy. ¿Sí? Dibujan la región y hacen si quieren lo hacen en el computador, hacen una rebanada para que la muestre. Y muestre cuál es el radio que va a tener. Y luego dice, encuentre el volumen del sólido generado al hacer girar R en torno al eje X. ¿Sí? Que es el caso con el que más ejemplos trabajamos hoy. Profe, entonces total x igual a 0 y igual a 2, ¿sí? Hacemos esa corrección. X igual 0. Y igual 2. Los dos. No, X igual 0 y X igual 2. Las dos son X. Ok, ya. Bueno, se nos queda menos de un minuto, entonces hagamos una pausa de 5 minuticos. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre la función logaritmo natural. ¿Listo? Algunas propiedades para que el viernes continuemos estudiando esta función junto con la exponencial, para cerrar ya los temas del segundo corte. Bien. Entonces en 5 minutos continuamos, que ya se va a cortar la llamada. Ustedes saben que hay un límite de 40 minutos. Porque yo tengo que pagar para que dé más tiempo, pero mejor no pagar porque